Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los sistemas jurídicos más complejos y, la verdad, fascinantes de la historia, el derecho del Imperio Español en las Indias. Y es que esa era la pregunta del millón. Imagínense el escenario. El reino de Castilla, de repente, se encuentra con un continente entero, con tierras y pueblos que ni siquiera sabía que existían. Los juristas de la época se enfrentaron a un desafío, monumental. ¿Cómo gobernar una realidad tan distinta con leyes pensadas para Europa? Para entender todo esto, vamos a seguir una ruta bien clara. Primero, veremos el desafío que significó este nuevo mundo. Luego, definiremos qué fue exactamente el derecho indiano. Veremos cómo funcionaba en la práctica. Nos meteremos en el gran debate de si eran reinos o colonias y al final hablaremos de su legado. Muy bien, entremos en materia. Es que el encuentro con América fue un verdadero choque de realidades. Y esto forzó a los juristas de la época a ser muy creativos, a inventar soluciones que simplemente no existían. A ver, pongámoslo en perspectiva. El derecho castellano estaba diseñado para una sociedad, digamos, feudal en Europa. ¿Cómo iba a regular algo como la encomienda, este sistema donde se asignaban indígenas a un español? O la mita, ese trabajo forzado. Estamos hablando de un continente con millones de personas no cristianas, con sus propias culturas, sus propias estructuras sociales. La respuesta es simple. No podía. Las herramientas legales que tenían simplemente no alcanzaban, y por eso, durante casi 300 años se tuvo que construir pieza por pieza un cuerpo de leyes totalmente nuevo. Y esto nos lleva, claro, a la siguiente pregunta. ¿Cómo llamamos a todo este nuevo sistema legal? Y más importante, ¿qué lo hacía tan, pero tan particular? Bueno, aquí está la definición que tenemos que tener clara. El derecho indiano. Y ojo, no era simplemente agarrar el derecho de Castilla y traerlo en barco. Para nada. Era una construcción jurídica totalmente nueva, un marco legal hecho a medida que mezclaba la tradición de Europa con soluciones, súper innovadoras para los problemas que solo se daban en América. Y esta diferencia es fundamental, ¿eh? El derecho indiano llegó a ser tan específico que se cuenta que los abogados que venían recién llegados de España no entendían nada. O sea, necesitaban empaparse, conocer a fondo la realidad de América para poder siquiera empezar a aplicarlo. Ya no era una simple rama del derecho castellano, no, se había transformado en un universo jurídico propio. Y para entrar en ese universo hay una palabra clave, un concepto que es el corazón de todo esto, el casuismo. A ver, ¿qué significa esto? Pues que el espíritu del sistema no era aplicar una ley a rajatabla ciegamente, no. La clave era analizar cada caso, cada situación particular. La gran pregunta para un juez de la época no era tanto qué dice la norma, sino más bien qué es lo justo aquí y ahora, en esta situación. Y si lo piensan, es una tensión que todavía existe hoy, ¿no? La letra fría de la ley contra el espíritu de lo que es justo. Este enfoque, el casuismo, choca directamente con la idea de sistema, que es básicamente como entendemos el derecho en la actualidad, un conjunto de reglas generales, abstractas, que se aplican para todos por igual. Y bueno, esta lucha, esta tensión entre la solución para el caso particular y la regla general fue el motor que movió la evolución del derecho indiano durante siglos. Ok, ya vimos la teoría, pero ¿cómo funcionaba todo esto en la práctica? O sea, en el día a día, ¿cómo se hacía para impartir justicia estando a miles y miles de kilómetros de distancia del rey y de la corte? Aquí entra una de las frases más famosas y francamente más ingeniosas de todo este sistema. Se obedece, pero no se cumple. A primera vista suena a rebeldía, ¿verdad? Pero no lo era. Era una fórmula jurídica muy inteligente. Le permitía a una autoridad local, por ejemplo un virrey, decir, a ver, esta orden que viene del rey la respeto, la acato, pero no la voy a aplicar todavía. ¿Por qué? Porque consideraba que en las condiciones locales iba a ser perjudicial. Era una forma de decir, reconozco tu autoridad, rey, eso es el se obedece, pero voy a pausar la ejecución, el no se cumple, hasta que te pueda explicar mejor cómo son las cosas por acá. Funcionaba como una especie de válvula de escape que le daba una flexibilidad increíble al sistema. Y vaya que necesitaban esa flexibilidad, porque la ley no venía de un solo lugar. Imagínense ser un juez en esa época. Tenías que hacer malabares con las órdenes que llegaban del rey desde España, con las leyes que dictaba el virrey local, con las normas de los cabildos de la ciudad, incluso con las costumbres de los pueblos indígenas. Y por si fuera poco, con toda la tradición del derecho común europeo. Ser justo era, literalmente, el arte de encontrar el equilibrio entre todo eso. Y aquí tocamos un punto que es fundamental para entender la mentalidad de la época. Para los funcionarios, la ley no era solo un conjunto de reglas técnicas.
estaba totalmente entrelazada con la moral y la religión. Un juez, un gobernador, sentían que tenían una obligación personal, directa con Dios de impartir justicia. O sea, tomar una mala decisión no era solo un error jurídico que se podía apelar, no, era un pecado que pone en juego la salvación de su propia alma. Imagínense esa presión. Todo esto nos conduce a uno de los debates más grandes y con más consecuencias de toda la historia del imperio. Una pregunta que lo definía todo. ¿Qué eran exactamente los territorios americanos? ¿Cuál era su estatus político? Y aquí había dos visiones enfrentadas. Por un lado, durante los siglos XVI y XVII, bajo la dinastía de los Habsburgo, la idea principal era que las Indias eran reinos, es decir, territorios que se incorporaban a la corona de Castilla, sí, pero que mantenían su propia identidad, su propia personalidad jurídica. Pero todo cambió en el siglo XVIII con la llegada de los Borbones. La perspectiva giró 180 grados y se empezó a hablar de colonias, vistas más que nada como territorios subordinados para la explotación económica. La evolución es bastante clara si seguimos la línea del tiempo. Pasamos de un modelo que podríamos llamar plural, una monarquía compuesta por muchos reinos diferentes bajo un mismo rey, a un modelo mucho más centralizado y jerárquico con los Borbones. Fíjense que hasta el lenguaje que usaban los funcionarios cambió para reflejar esta nueva forma de ver las cosas, esta nueva realidad política. Y que quede claro, esto no era un simple debate de palabras, ¿eh? No era una discusión académica. Ser visto como un reino te daba ciertos derechos, un grado de autonomía, pero ser considerado una colonia, eso significaba subordinación. Este cambio de visión tuvo consecuencias reales y directas en la vida de millones de personas, desde las políticas comerciales hasta los nombramientos políticos y los derechos de los nacidos en América. Ya para ir cerrando, pongamos todo esto en un contexto un poco más global. ¿Qué tan único era el derecho indiano? ¿Cómo se compara, por ejemplo, con los sistemas legales que usaron otros imperios? Si lo comparamos con el modelo británico, por ejemplo, las diferencias saltan a la vista. El Imperio Español apostó por un sistema centralizado. Todo se intentaba gestionar desde el Consejo de Indias en España, y el gran sueño era lograr la uniformidad, que culminó en esa monumental recopilación de leyes de 1680. El Imperio Británico, en cambio, fue por otro camino, mucho más descentralizado. Cada una de las 13 colonias en Norteamérica fue desarrollando su propio sistema legal, sus propias reglas. El resultado fue una diversidad jurídica mucho mayor. Entonces, a modo de resumen, ¿con qué ideas nos quedamos? Primero, que el derecho indiano fue un sistema jurídico totalmente original, nacido para responder a una realidad nueva. Segundo, que su corazón, su espíritu, fue el casuismo, ese enfoque de ir caso por caso. Tercero, que su genialidad estuvo en balancear el control central con la adaptación local, gracias a mecanismos como el se obedece pero no se cumple. Y cuarto, que toda su historia estuvo atravesada por ese gran debate. ¿Eran reinos o eran colonias? Y todo esto nos deja con una última pregunta, una para reflexionar. Hoy en día que vivimos en un mundo legal dominado por sistemas de reglas abstractas, generales, que aplican para todos, ¿qué podemos aprender? ¿Qué legado nos deja un sistema jurídico de hace 400 años que ponía en el centro no solo la ley, sino la conciencia del juez y las circunstancias únicas de cada persona, de cada conflicto?